¿Esta es la última clase? No, la otra es la última clase y después de esa viene la prueba. En 2 semanas la prueba. Sí. El 30 de mayo, mejor diga, el 30 de mayo. No, tiene que ser así, 2 semanas más la prueba. 2 semanas más la prueba. Entonces esta es la penúltima clase antes de la prueba. Eso, está enfocada principalmente en trastornos agudos, de urgencia y shock, y lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, la parte principal es la clase pasada y esta, por si acaso. Esa es la parte principal. 8 y 9. Sí. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la alteración de conciencia. Esto es porque cuando usted tiene un paciente en shock, una de las cosas que usted tiene que evaluar es cómo está ese paciente. Consciente, no consciente, y más importante que eso, en qué estado está. Semicoma, coma, tiene o no profundo o no. Porque esa escala que usted haga con la evaluación de conciencia determina pronóstico. Por lo tanto, es súper, súper importante. Entonces acá lo que ven es que la definición de conciencia es el proceso en el que, la conciencia es el proceso en el cual un paciente se encuentra alerta, atento al medio. Ese clásico paciente cuando ustedes ven en clínica es el paciente que está atento al medio, es el paciente en alerta. Está con conocimiento de sí mismo y de su entorno. Lo importante acá, cuando evaluamos las estructuras anatómicas involucradas, es que existe un sistema que se llama sistema reticular activante. ¿Ya? Este sistema reticular activante es sumamente importante porque, por ejemplo, a nivel neurológico, si se afecta ese sistema, incluso los pacientes quedan vegetales. Por lo tanto, cualquier trauma a nivel cervical dorsal, a nivel de la cabeza, a nivel de la parte posterior, va a generar una alteración en que el paciente puede no volver a generar conciencia. Entonces, muy importante este sistema que se llama sistema reticular activante. También involucrado en la ventilación. Ahí está cercano al núcleo rojo, lo vamos a ver después cuando hagamos respiratorio. ¿Ya? Por lo tanto, el tronco encefálico es una parte del sistema nervioso que es fundamental para la actividad del paciente, para la conciencia y para el estado mental. Si eso está afectado, sea la causa que sea, generalmente son traumáticas, el paciente va a estar en los estados que vamos a ver ahora, que son los estados de semicoma, coma, omnulencia, una serie de estados. Entonces, el sistema de alerta es un sistema normal que tenemos nuestros pacientes y necesita que la corteza funcione de manera adecuada. Por lo tanto, el sistema reticular activante tiene que estar sano. Si este sistema está alterado, entonces el paciente va a estar con alteración de conciencia, que es un signo clínico. Y eso puede ser por enfermedades, por golpes o por algún tipo de trauma. Disculpe, profesor, dijo sistema reticular activante. ¿Por qué se llama sistema? Porque si se fijan acá, está formado por un grupo de células que se encuentran en el mesencéfalo, la protuberancia, el hipotálamo y el tálamo. Ya lo vamos a ver después, pero son distintas partes a nivel del cerebro y todo eso es parte del sistema reticular activante. Entonces no necesariamente necesita una lesión en todos esos. Una lesión solamente en uno ya puede tener lo que se llama alteración de conciencia, que es un signo muy evidente en animales. ¿No? Que se van a activar. Pero estábamos en alerta. Aquí. Entonces, existen dos vías por las cuales usted va a estimular el sistema reticular activante. La vía directa, esto ya es de anatomía y de embriología, se origina del diencéfalo que se proyecta a la corteza, y la vía indirecta es la que viene de abajo, se la voy a mostrar ahora, pero que viene del mesencéfalo, pasa al tálamo y se proyecta a la corteza. O sea, estamos hablando de la parte dorsal que viene de la corteza, aquí está el diencéfalo, o indirecta, estamos hablando que viene la señal de abajo, mesencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo. Es miele, mete y mesencéfalo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Esto es como de anatomía, ¿no es cierto? Sí. Ya. Por lo tanto, la directa es cuando tiene un daño a nivel cortical y afecta al sistema reticular activante. Por ejemplo, un cáncer o un tumor acá, un paciente epiléptico, un paciente convulsivo. Todos esos pacientes tienen problemas a nivel cortical y eso va a generar que ese paciente tenga alteraciones de conciencia. En cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con una enfermedad sistémica, cualquier enfermedad sistémica, cualquiera, que genere un estado inflamatorio,
por la sangre va a llegar, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a afectar de manera indirecta las zonas del metencéfalo y el mesencéfalo y va a generar toda la alteración del sistema reticular activante. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos vías directas o indirectas para estimular este sistema. Este sistema es importante para la alerta. Aquí tienen otra imagen. En esta imagen lo único que tienen que ver es más que nada el tálamo. El tálamo está en esta zona. El hipotálamo está más abajo. La hipófisis en realidad. Está arriba de la silla turca. ¿Lo irán a ver acá o no? Tallo. Bueno, ahí lo ven después. Pero la hipófisis está arriba de la silla turca. De ahí arriba tenemos el hipotálamo y arriba de eso tenemos el tálamo. ¿Ya? Y por ahí está la glándula pineal. La glándula pineal está por acá adelante. Debería verse acá, como por acá adelante del tálamo. Ahí está la glándula pineal. La glándula pineal tiene que ver más que nada con el humor, la sensación y la actividad. Con eso tiene que ver más que con la reacción activante. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un paciente en que el estado de activación está alterado, sea la vía que sea directa, sea indirecta, lo que sea, vamos a tener distintos estados de alteración de conciencia. Estupor es la falta de la reacción del paciente a una respuesta muy larga y que responde solamente a estímulos dolorosos o marcados. O sea, un paciente que está ido, pero que usted lo golpea, va a despertar. Es un paciente en estupor. Independiente que tenga, cuando despierta, esté alterado, con alteración de conciencia, como ido, pero ese es un paciente que está en estupor. La diferencia con el coma es que en el coma el paciente no responde a dolor profundo. Y la diferencia entre estos dos y el semicoma es que en el semicoma el paciente responde a dolor profundo, responde a dolor profundo, pero no a dolor superficial. Entonces, si ustedes tuvieran un paciente que está postrado de cúbito lateral e inconsciente, ¿cómo evaluarían ustedes el dolor profundo? Los que han hecho clínica. ¿Cómo se evalúa el dolor profundo de un perro? Porque antes que está acá que hace clínica, que ha trabajado en clínica. ¿Dónde? En la falange. Ahí es. El dolor profundo se evalúa pinzando la falange, no el interdigital. Si usted pinza el interdigital, está evaluando el dolor superficial, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si usted quiere saber si su paciente está en estado de coma o semicoma, tiene que pinzar la falange. Si en la falange ese paciente responde, está en semicoma. Si no responde, entonces está en coma. Y si usted quiere diferenciar un paciente en estupor o en coma, usted lo que tiene que hacer es o tratar de mover ese paciente. Si el paciente usted lo empieza a mover y aunque se levanta la cabeza o responde, ya no es coma, se no está haciendo dolor profundo. O si ocasiona un dolor que no sea un dolor de falange, a lo mejor usted puede mover la pata y ese paciente hace algún tipo de gesto. Ese es estupor. Y esa es la diferencia entre estupor y coma en animales, ¿ya? En caballos me parece que se evalúa el navicular, pero no estoy tan seguro, así que eso lo preguntan cuando hagan medicina clínica. Profesor, disculpe, cuando dice semicoma, ¿lo Sí. asimilo al estupor? ¿Semicoma? No. Son tres cosas distintas. Semicoma responde a dolor profundo, coma no responde a dolor profundo y el estupor responde a cualquier tipo de dolor. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el semicoma? Que a lo mejor usted en el estupor puede mover el paciente y va a hacer algún ruido o va a levantar un poco la cabeza. Eso ya no es semicoma, porque el semicoma solo responde a dolor superficial. No, perdón, profundo. El semicoma solo responde a dolor profundo. ¿En los gatos es lo mismo? En los gatos es lo mismo. Entonces, es por eso que se creó en veterinaria algo que se llama escala de conciencia, que es la escala de Glasgow, ¿ya? Y aquí existe la escala de Glasgow normal, la escala de Glasgow modificada. Esta escala, los que han trabajado en clínica ya la conocen, es una escala en que evalúa distintas partes del estado de conciencia del paciente y le sirve para evaluar pronósticos. Entonces, lo que van a evaluar con esta escala son la actividad motora, los reflejos craneales y el nivel de conciencia. Y eso le dará un pronóstico de si es grave, pobre o moderado bueno, dependiendo de cuántos puntos le dé.
Por ejemplo, si usted tiene un paciente que camina, paso normal y reflejos espinales normales, tiene un buen puntaje, es de 6. En cambio, si tiene un paciente con hipotonía muscular y reflejos espinales deprimidos o ausentes, tiene un 1. Asimismo, en los reflejos craneales, si tiene reflejos pupilares a la luz, tiene reflejo de 6. Pero si el paciente tiene midriasis bilateral, que significa que la pupila está abierta y sin respuesta o ausente, tiene un punto de 1. Nivel de conciencia, si el paciente tiene periodos ocasionales de alerta y responsivo al medio ambiente, tiene un valor de 6. Pero si el paciente está en coma, tiene un valor de 1. Si fijan acá, hay estado intermedio, por ejemplo, el estado de depresión o delirio. Muchos pacientes pueden estar con alteración del estado de alerta. Uno le dice alteración al medio. O sea, usted ve que el perro está dando vuelta, como que no pesca mucho. O por otro lado, está aullando, se da vuelta, huya. Esa misma está alteración de conciencia, lo que hace que no llegue a estar en estupor. Pero ese está clasificado como el 5. Y de ahí pasamos a todo el resto. ¿Ya? Si usted, por eso le decía, si tiene el peor de los pronósticos, que son puro 1, va a tener un estado de 3, y el pronóstico es grave porque el paciente probablemente no vaya a recuperar. Para eso le sirve la escala de Glasgow, para dar pronóstico a ese paciente y ver si va a vivir o no va a vivir. Esa es un poco la idea. Entonces las causas de alteraciones de conciencia son, yo le diría, todas, puede poner todas las que quiera acá. Ejemplos: intoxicaciones, alteraciones metabólicas, pacientes diabéticos o cetoacidóticos, por ejemplo, es muy frecuente ver esto. Estato epiléptico, lógicamente pacientes con convulsiones, shock séptico, que es lo mismo a la clase pasada, cardiopatía, porque genera más hipoxia, por lo tanto llega menos sangre al cerebro, y aumento de presión intracraniana, como causa principalmente traumática. Si la presión intracraniana aumenta mucho, ese paciente también va a tener problemas de estado de conciencia. Son todas estas cosas, como les decía, todas, casi la mayoría de las causas de patología pueden generar alteración de conciencia, lo que hace que estas son como las más llamativas. Ahora, cuando nosotros evaluamos un paciente, que está ya sea en estado de coma, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es evaluar, por ejemplo, su respiración, su movilidad, su respuesta a la pupila y su movimiento ocular. Porque es distinto que le diga, bueno, tiene la pupila dilatada, midriática, que es dilatada, o miótica, que es pequeña. Aquí yo le diga, bueno, ¿y ese ojo cómo está? ¿Está centrado o está ventromedial o está dorsolateral o ese ojo está con movimiento nistagmo, con movimiento constante del ojo que se mueve así? Eso también va siendo importante cuando usted evalúen cuán dañado está ese paciente. Entonces, el patrón respiratorio no lo vamos a ver todos por si acaso, si estamos nombrando unas pinceladas. Una de las clásicas es la respiración que se llama de Cheyne-Stokes, que son ciclos, después lo voy a ver en un gráfico y encuentro que se entiende más fácil que acá. Son ciclos de taquipnea. Taquipnea es la respiración aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, eso es taquipnea por si acaso, con progresiva amplitud hasta un pico máximo y después descenso gradual hasta un periodo de apnea. El paciente va así, va aumentando, y después va bajando, para un poco y después hace lo mismo. Eso se llama Cheyne-Stokes, ¿ya? Y refleja una alteración de ambos hemisferios. Es una respiración muy patológica. La vemos mucho, no sé si tanto, pero se ve principalmente en pacientes politraumatizados con trauma craneano o encefálico. Ahí es muy frecuente que la veamos. Así también en pacientes en lo que se llama estatus epiléptico, que son muchas convulsiones seguidas y una recuperación entre una y otra. También van a ver este tipo de respiración. Es una respiración grave. La hiperventilación significa hiperapnea rápida y mantenida, y va a aparecer en las lesiones del mesencéfalo, de tronco, ¿ya? Va a ocurrir como compensación de la acidosis metabólica. Esto lo hablamos en el práctico, la rápida, y lo vamos, hay una clase de acidosis metabólica. Ustedes lo vieron antes también. Recuerden que la acidosis metabólica, para compensar, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar el CO2, ¿no es cierto? Para que no se forme más hidrógeno. ¿Cómo eliminamos el CO2? Respirando más rápido. Eso es hiperventilación, pero esta es generalmente muy superficial, por si acaso.
No sé por qué se llama. La respiración apnéustica es una fase inspiratoria muy larga, seguida de una apnea prolongada. Lesiones de la protuberancia y anestesia. Típica anestesia que usted le colocó propofol, usted le colocó propofol y ese paciente inspiró muy largo y se quedó ahí. Se quedó ahí, y usted tiene que intubarlo. Porque a veces no vuelve. Si vuelve es esto, si no vuelve quedó en apnea. Entonces es la clásica respiración de la anestesia. Usted le puso propofol, apnea y se demora en volver. ¿Ya? También puede ser por lesiones de la protuberancia, de tronco encefálico. Respiración atáxica es la irregular, ¿ya? Y estas son las peores. La respiración atáxica es una respiración del bulbo, es comparación del bulbo raquídeo. Se afecta generalmente lo que se llama el núcleo rojo, que es el que activa el estímulo de inspirar. Muchas veces da con tromboembolismo, con afecciones de trombo que afectan el bulbo raquídeo, lo pueden generar esto y este paciente puede terminar sin respirar. O sea, después queda en apnea completa y el paciente entra a ventilador mecánico. Y el problema ahí es que es probable que nunca lo saquen de ahí porque se afectó el centro que estimula la respiración. Esos son los pacientes más graves. Acá, abajo, pueden ver una gráfica en que se nota mucho mejor lo que conversamos recién. Si se fijan, a mi parecer se nota mejor. La Cheyne-Stokes va respirando, aumenta, después baja, una pequeña apnea y hace lo mismo. Después tenemos la hiperventilación, que es constante y rápida. Estos pacientes terminan en fatiga muscular. Piensa que el diafragma y los músculos intercostales son, como dice el nombre, son músculos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de esto? Que usted puede decir, qué bueno que el paciente respire, igual respira harto, ya está bien, está vivo. Pero si usted tiene este paciente, usted lo tiene que bajar. La palabra es, lo tiene que sedar. Porque si usted no lo seda, ese paciente se va a agotar y va a morir. Entonces, si usted tiene una urgencia y está en su clínica y tiene el paciente hospitalizado y está con hiperventilación, ese paciente lo tienen que sedar e intubarlo. Antes que eso usted resuelva la causa. Pues si no la puede resolver y nota que este paciente sigue así, este paciente después de las 4 horas, incluso antes, puede morir solamente porque se agotó y se fatigó el músculo diafragmático y va a morir. Entonces hay que tener ojo con eso. El apnéutico, ¿ven? Inspira, se mantiene, después expira. Apnea. Inspira, se mantiene, expira. Y el atáxico, cualquier cosa. O sea, ese ya hace lo que quiera. Respiraciones más rápidas, más lentas, más inspiración. Y ese es el que tienen que evaluar. Es el más grave de todos. Este es el más grave porque en realidad no hay mucho que hacer más que meter los ventiladores mecánicos. El problema de ese es cuál es la causa. Ahí está la pregunta, porque generalmente las causas de este son más graves. Pero esto es como cuando uno abre el corazón y le pone un marcapaso. Es lo mismo. Este amerita sedarlo y meterlo en ventilador mecánico en que usted setee cada cuánto va a respirar y cuánto. Cada cuánto y cuánto. Pero eso es grave. El examen pupilar. Esto es lo que siempre hacemos nosotros en la clínica. Fácil. Usted evalúa las pupilas. Si las pupilas están pequeñas, pero reactivas, pequeñas se llama miótica, pero reactivas indican lesiones metabólicas que afectan a los ambos hemisferios cerebrales o el bulbo. O sea, está diciendo cualquier cosa, ¿ya? Puede afectar cualquier lado, pero generalmente son alteraciones metabólicas. Por ejemplo, un paciente renal con acidosis metabólica, un paciente con hipoxia, un paciente diabético con cetoacidosis. Cualquier paciente, realmente lo que ustedes van a ver son las pupilas pequeñas y reactivas. Pero, si ustedes quedaron con esto, pupilas puntiformes y no reactivas, ese paciente es casi sinónimo de muerte. Si el paciente tiene las pupilas que se llaman puntiformes, el pronóstico es malísimo, porque tiene un daño cerebral muy marcado. ¿Y físicamente cómo es eso? El paciente está en coma. No, pero... ¿El ojo? ¿No hace nada? No, pero si se no reactiva. Usted tiene una pupila que es un punto, usted le coloca la linterna y no mueve nada. No mueve nada el ojo. En cambio, en esta, la pupila no es un punto, es un poquito más grande. Y usted colocó la luz e igual se puso un poquito miótica o más chica. Esa es la diferencia.
Estas son pacientes en coma sí o sí, y son pacientes con muy mal pronóstico. Por eso cuando uno ve esto, muchas veces decide la eutanasia, dependiendo de la causa, no todo es tan literal. Pero si tiene una causa que ya es grave y tiene pupilas puntiformes, generalmente uno ahí es cuando toma la decisión de eutanasiarlo. Ese es un criterio por si acaso. La posición, como les decía, también es importante. Cuando están en la posición media y fija, se indican las lesiones del mesencéfalo o arriba de la protuberancia. Las pupilas fijas bilaterales, o sea que están para los lados, indican generalmente una hernia del techo. Esto también es complicado. Por ejemplo, usted ve un paciente y ese paciente está con las pupilas fijas, pero están yéndose para los lados. Eso es generalmente una descerebración del mesencéfalo, que se hernió y se salió de su lugar. Entonces eso es grave, ¿ya? Esto es grave. Esto lo consideramos solo para esta clase en urgencia. No estamos hablando de anestesia, porque en anestesia los planos anestésicos se ven con las posiciones del ojo, por si acaso, ¿ya? O sea, cuando usted está en un plano más superficial, el ojo se va hacia lateral, y cuando ya logra profundizarlo, el ojo vuelve a medial. Entonces esto no lo considere para anestesia, estamos hablando de urgencia, porque si no van a llegar a anestesia y van a decir, está lateral, está muriendo. No, pues no es eso, es el anestésico, ¿ya? Eso es solo para urgencia. Ya, esto es un dato rosa, que si usted tiene un paciente en coma y tiene una pupila y es una sola y está dilatada, puede ser que el paciente esté herniado y esté comprimiendo el tercer par craneano, ¿ya? Es un dato totalmente rosa, pero no es menos relevante. Pero fíjese que acá la palabra clave es que está en coma. Esa es la palabra clave, porque no cometa el error de que si usted ve una pupila que se llama un paciente anisocórico, que es una pupila grande y una pupila chica, usted diga, está herniado el tercer par. No. Si el paciente está en coma y ese paciente en coma tiene una pupila más grande que otra, ahí sí usted puede sospechar que ese paciente está herniado y tiene opresión del tercer par probablemente. También muy mal pronóstico, ¿ya? Como ven, podemos evaluar solamente con la pupila y la posición del ojo la gravedad de un paciente. Incluso le va a servir para tomar decisiones de si tienen que eutanasiarlo o no. Entonces acá pueden ver un cuadro resumen de todas las pupilas, cómo se ven, las causas. Esto lo leen después para ustedes, y el lugar de la lesión. Ya fíjense todas las formas que podemos ver las pupilas, todas esas pueden encontrar. La exploración motora refleja muchas veces la función cortical, no tan solo la médula. Uno siempre dice, no, yo voy a ver cómo está el paciente caminando y me preocupa la médula. No, pues recuerden que también esto se integra a nivel encefálico. Entonces puede tener que ver con la función cortical. El sistema piramidal es este sistema que se va cruzando también. Y acá lo que vamos a ver es esto. Este signo de opistótono, el opistótono es cuando el paciente estira los miembros anteriores, extiende los miembros anteriores y la cabeza se va hacia dorsal, ¿ya? En caballos ocurre algo muy similar. El opistótono es un signo de descerebración también, ¿ya? Por eso acá dice la postura de descerebración o puede ser cerebelo o encéfalo, ¿ya? Porque esto es como un nombre coloquial. Ya saben que cerebro no es tal, es encéfalo o cerebelo, ¿ya? Entonces acá pueden estar hablando de encéfalo o cerebelo. Entonces, cuando usted tiene hiperextensión de los 4 miembros y la cabeza la rota, como este ejemplo que es muy frecuente, ese paciente va a morir, ¿ya? Incluso muchas veces, coloquialmente, uno a esto le dice el opistótono de la muerte. Porque si no, un paciente que está tan mal e hizo esto, usted no lo va a sacar, ¿ya? Igual uno lo intuba, pero ya está ese paciente, ¿ya? O sea, por eso uno dice el opistótono de la muerte, porque ese movimiento es malísimo. Ese es el que uno no quiere ver en la clínica y es súper frecuente ver. Se ve mucho. ¿No lo tiene por eso? No lo sacó. No lo sacó, porque este movimiento, tiene que ser,
No que el paciente se desmaye o mala cabeza o se tira o se ponga, dije, no, este movimiento, no lo saca. No, porque uno iba a hacer una cirugía de urgencia y no la va a hacer, por si acaso, porque se hernió. ¿Un tratamiento, respiración? No, porque ahí se fue parte del cerebro por otro lado. Entonces tiene que volver el cerebro a su lugar. Y eso no lo va a hacer. ¿Ya? ¿Por qué puede producir? Buena pregunta. Las causas. ¿Puede ser golpe, que es la más frecuente? Sí. Pero piense que el cerebro también es una materia. Y es una masa que tiene líquido y una masa que tiene líquido principalmente. Entonces todas las afecciones pueden generar daño al tejido. Ese tejido se achica por alguna causa, se sale por atrás. Entonces no es tan poco frecuente ver otras patologías, no necesariamente es por eso. Entonces, ahora vamos a cambiar de tema. Ya vimos los signos que son de alteraciones de conciencia y todo. Y ahora vamos a pasar a la parte que es el estado previo a lo que hablamos en la clase pasada, que es el shock. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar del paso previo. Vamos a hablar de SIRS, vamos a hablar de MODS y vamos a hablar de algo que se llama CARS. O sea, puras siglas, pero es porque sus nombres son muy largos. El SIRS significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto se llama a cualquier reacción inflamatoria que va a generar una liberación masiva de mediador inflamatorio a la circulación. Eso es un SIRS. Es muy frecuente que lo veamos en la clínica y se observa en todos los procesos que quieran buscar. Traumáticos, tumores, páncreas, reacción inmune, infecciones, lo que quieran lo van a encontrar. Y si este SIRS, que es esta reacción inflamatoria sistémica que vamos a andar después, es a causa de una infección, se llama sepsis. ¿Ya? Por lo tanto, es redundante si ustedes dicen un SIRS séptico, por ejemplo. No, pues si usted ya me está diciendo que es sepsis, yo ya sé que es un SIRS, pero sé el origen, que es una infección. Si no hay una infección de por medio, ese paciente no está séptico. Por lo tanto, el diagnóstico de sepsis solo va a ser usted, se encontró un agente infeccioso involucrado. Si no, va a ser siempre SIRS. ¿Ya? Ahora, la fisiopatología de por qué un paciente tiene SIRS es porque una respuesta local, cualquier cuadro infeccioso siempre parte local y uno lo controla. Que no se controló va a pasar a tener una respuesta sistémica inicial. Si esto se complica va a ser SIRS y se sigue complicando va a pasar a ser lo que se llama SIRS severo, que lo vamos a hablar también, que no es lo mismo que el SIRS. Por lo tanto, este cuadro progresa. Una reacción inflamatoria local, pasa a ser sistémico, pasa a ser inflamatorio y pasa a ser severo y después termina en shock. Y después puede terminar lo que se llama MODS, que son fallas de 2 o más órganos. Por lo tanto, ese es como el circuito que usted tiene que pensar que puede ocurrir en este paciente. Entonces, la respuesta local, por ejemplo, puede haber una injuria severa, puede ser de origen infeccioso, traumático, hipoperfundir algo. Por ejemplo, si usted tiene un músculo y se mete en un miembro y tiene un trombo y no se perfunde, eso también es una respuesta que va a empezar a generar mucha reacción inflamatoria en ese músculo, en ese miembro. O secundaria inflamación grave. Por lo tanto, lo que van a hacer en esto es que estos mediadores, después de estar en la parte local, van a ir al ambiente tisular. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que al principio nuestro organismo trata de frenar esto. ¿Y cómo lo hace? Con la liberación de antiinflamatorios. Y aquí, usted como ya tiene la prueba de inmuno, se va a saber todo. Acuérdense que hay antiinflamatorio el 13, el 4, y el 1, el 6 son inflamatorios. Profesor, disculpe que insulto que es Injuria. injuria. Sí. Ahora, la respuesta inicial sistémica es cuando los mediadores inflamatorios ya sobrepasan al antiinflamatorio. Por lo tanto, van a aparecer en circulación. Si yo tengo una lesión, estaban acá, pero tengo tantos factores inflamatorios que se fueron al organismo, a todo el cuerpo. Y ahí voy a tener una respuesta inicial sistémica. Y ahí van a aparecer los neutrófilos, por ejemplo, los linfocitos, las plaquetas, los factores de coagulación. Fíjense en todas estas cosas que aparecen,
porque esto después lo vamos a ver cuando hablemos de las complicaciones del CIRS. Pero fíjense que lo estoy diciendo. ¿Qué aparece cuando tenemos una reacción sistémica? Aparecen neutrófilos, linfocitos, pero también aparecen factores de coagulación. ¿Ya? No solo aparece solo inflamatoria. Por eso es que los pacientes con reacción inflamatoria severa o CIRS van a tener en un futuro hemorragias. Van a empezar a tener hemorragia de la encía, nasales, porque estos pacientes generan lo que se llama un TIC, que es una coagulación intravascular diseminada. Eso me lo vamos a ver después, pero piensen siempre que estos pacientes, más allá de la zona inflamatoria, estamos ligando muchos factores de coagulación. Al principio no vamos a tener signología clínica. Incluso ustedes no van a ver un paciente descompensado. Al principio va a tener un paciente que va a estar probablemente con una reacción inflamatoria, a lo mejor está un poco hipertérmico. Si damos un examen, vamos a notar neutrofilia. ¿Cuántos exámenes no tienen neutrofilia? Casi todos los que están en el hospital. Y eso es por esto, una respuesta inicial sistémica. Esto es un cuadro que es del New England, solo para que se acuerden de que si tenemos un factor, por ejemplo, tenemos un paciente con sepsis, esto va a estimular todos los factores de coagulación y por lo tanto esos pacientes van a empezar a formar plaquetas. Pero cuando estas plaquetas se ocupan mucho, se acaban. Y cuando se acaban, generan hemorragia. Por eso es que el nombre de esto se llama coagulación intravascular diseminada. Forman muchos coágulos y se diseminan por la sangre. Pero cuando esos coágulos ya no queda más para formar, van a generar hemorragia. Y lo que uno ve en la clínica es la hemorragia. Usted no va a ver un paciente con trombo, no lo diagnostica, porque no tenemos acá los marcadores tempranos de esto. Por lo tanto, usted lo que va a diagnosticar es el paciente con DIC, pero ya avanzado, o sea, con hemorragia. Ahí usted va a decir, está en DIC. Ya. El CIRS severo es el siguiente. Espérese, a ver, déjeme ver. Ya lo voy a explicar acá. Ya. Vamos a volver ahí, pero lo quiero explicar acá porque es más fácil. El CIRS, ¿qué es lo que es? El CIRS es una reacción inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Sí. Esa es la definición, esa es la teoría, eso es lo que conversamos recién. Pero, el CIRS, ¿cómo le diagnostica usted? En la clínica, porque si yo digo que es un paciente inflamatorio sistémico, ¿cómo usted va a decir que ese paciente está así? Eso se hace en base a los criterios. Los criterios de CIRS son 3 criterios. Si el paciente tiene 2, ya tiene CIRS. Ahora, estos criterios son muy poco sensibles por si acaso, porque les voy a demostrar después por qué un paciente puede tener alguno de estos y no está en CIRS, pero estos son los criterios. Temperatura, leucocitosis y taquipnea. Y la temperatura puede ser hipertermia o hipotermia. O sea, si tengo un paciente que, por ejemplo, llegó con una piometra, ese paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis por la piometra, y a lo mejor está respirando más agitado, tiene CIRS, ¿ya? Y es sepsis más encima. Por lo tanto, si yo tengo ese paciente con estos criterios, ya va a tener un CIRS. Pero, ¿por qué son poco sensibles? Porque si llega a su consulta un paciente con un resfrío, por ejemplo, hay un paciente una bronquitis, ¿ya? Una traqueitis, una tos de las perreras. ¿Ese paciente puede llegar con fiebre? Sí. ¿Y qué pasa si llegó a la consulta y está con taquipnea porque está agitado y está asustado? A lo mejor ese paciente no tiene, o sea, de partida, ese paciente no está en CIRS, pero justo le tocaron 2 criterios. Bueno, mala suerte. O sea, ahí radica en que esta clasificación es poco sensible. ¿Cuánto el criterio es? El paciente que yo tengo sospecha, uso esto y lo clasifico. ¿Ya? No es esto para clasificar, porque es muy poco sensible. Ahora, si usted tiene los 3 juntos, sí, ahí es más probable. O sea, si tengo leucocitosis, tengo temperatura baja o alta y tengo más encima taquipnea, ahí es más probable. ¿Y por qué quería pasar esta diapositiva antes de seguir? Porque si se fijan, la hipotensión está en rojo, ¿no es cierto? Cuando el CIRS genera hipotensión, ahí recién se llama CIRS severo. Por lo tanto, la hipotensión no es un criterio de CIRS por sí solo. O sea, si usted me dice, no, pero mire, el paciente tiene hipotensión y taquipnea, tiene 2. Tiene CIRS. No,
a lo mejor ese paciente no tiene nada que ver con SIRS, pero porque esto se considera un criterio aparte y es para clasificar del SIRS normal al SIRS severo. ¿Ya? Ahora, esa clasificación es veterinaria, por si acaso, no es humana. En humanos no lo consideran así, pero eso es veterinario. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente en SIRS, si más encima ese paciente tiene hipotensión, ya es SIRS severo. ¿Ya? También se considera como criterio que el paciente tenga más de un órgano afectado, por si acaso. Tenga un órgano afectado, no más de uno, tenga un órgano. Si tiene un órgano afectado, ese paciente también es SIRS severo. Por ejemplo, tenemos un paciente con SIRS por piometra y el paciente no está hipotenso, pero tiene una falla renal por sepsis. Ese paciente ya es, efectivamente, un SIRS severo, pero sepsis severa en realidad. O sea, se tiene sepsis, pero severa, porque tenemos un órgano, aunque no esté hipotenso. ¿Ya? Ahora, si este SIRS severo es muy progresivo y yo tengo hipotensión, voy a desarrollar algo que se llama MOTS. El MOTS es el síndrome de disfunción orgánica multisistémica. Síndrome de disfunción orgánica multisistémica. Y eso lo vamos a ver después también en detalle, pero es cuando se afectan más de 2 órganos. Entonces, si tengo SIRS severo y estoy hipotenso, el órgano que siempre va a irritar es el riñón. Por lo tanto, voy a tener probablemente una falla renal. Pero si aparte la hipotensión generó problema hepático, entonces tengo un paciente con MOTS, una falla orgánica multisistémica. Y a veces esos pacientes, si pasa la parte respiratoria, peor aún, voy a tener que intubarlo, meterlo a ventilador mecánico, y ahí se complica todo el cuadro. Entonces, si tengo más de 2 órganos, voy a pasar a MOTS. Por lo tanto, un SIRS severo es fácil que pase a MOTS si es que usted no controló la hipotensión de ese paciente. Esto es lo que hablamos cuando tenemos un SIRS severo. Ya el paciente tiene mucho riesgo de generar, aparte de los problemas de la inflamación, puede generar lo que se llama vasoplegia, porque se regulan todos los mecanismos vasoconstrictores, como dice acá. Entonces el paciente puede generar vasoplegia y usted con volumen no va a aumentar la presión. Y estos pacientes son los que le terminamos colocando también vasopresores. Y si colocamos vasopresores, ¿cómo se pasa a llamar esa patología? Si yo tengo un paciente y está con SIRS y no responde a fluidos porque tiene vasoplegia, y el paciente lo que tengo que colocar son vasopresores, pasa a ser shock, ¿no es cierto? Pero eso acá dice resultando en shock clínico. Recuerden que cuando hablamos de la clase pasada del diagnóstico de shock, dijimos que eran pacientes con vasoplegia que no responden a fluido y que hay que colocar vasopresores. ¿Ya? Recuerden eso cuando hablamos de shock. Ahora, el SIRS severo tiene su contraparte, como todo en la vida, y su contraparte se llama respuesta sistémica antiinflamatoria, que es lo que se conoce como CARS. El CARS lo que hace es que atenúa las consecuencias del SIRS masivo. El CARS no es que usted tenga una respuesta antiinflamatoria, como dice acá, es una respuesta antiinflamatoria sistémica exacerbada. O sea, tengo tanta inflamación que mi organismo va a generar muchos antiinflamatorios. El problema es que en esta pelea las dos cosas van a estar muy altas. Entonces, en algún momento, uno de los dos va a predominar. Y aunque en algún momento predomine el antiinflamatorio, no es que sea bueno. Si usted tiene muchos antiinflamatorios en exceso, va a generar inmunodepresión y mayor mortalidad porque el paciente no tiene buena defensa. O sea, va a generar una inmunodepresión severa. Por eso es que el paciente también termina agotándose con el tiempo. O sea, el SIRS va a terminar finalmente en un paciente inmunodeprimido, porque pasó mucho tiempo. Esto lo pueden ver en esta figura. En esta figura pueden ver a la izquierda la activación de los mediadores proinflamatorios y a la derecha la activación de los mediadores antiinflamatorios. ¿Ya? La causa de esto puede ser cualquiera de estas. Entonces, lo que va a ocurrir acá va a ser un SIRS o un CARS, dependiendo de cuál de las dos predomine, ¿ya? Pero vamos a tener activación de ambos al mismo tiempo.
Entonces, en humano se clasificaron unas siglas que se conocen como CHAOS. C-H-A-O-S. Y esto le va a decir, por ejemplo, cuál de las dos reacciones va a predominar dependiendo de la patología que usted tenga en su paciente. Si yo tengo un paciente con compromiso cardiovascular o en shock, lo que va a predominar es el CIRS. Si yo tengo un paciente en que está en homeostasis o LACH, o sea que está en equilibrio, pero es un paciente comprometido pero en equilibrio, voy a tener en equilibrio, como es su nombre, en equilibrio el CIRS y el CAS. Si yo tengo un paciente que yo lo veo y está con todas las reacciones inflamatorias por de la vida, todas las reacciones antiinflamatorias de la vida, pero ese paciente está en homeostasis, o sea, no está hipotenso, por ejemplo, no está con leucocitosis marcada, entonces van a estar los dos en equilibrio, pero muy alto. Si predomina la apoptosis es por el CIRS. Si hay disfunciones orgánicas, como dijimos anteriormente, cuando tenemos MOTS, por ejemplo, va a ser por el CIRS. Y si hay un paciente que tiene inmunodepresión, va a estar en CARS. ¿A qué se refiere esto? Si usted toma un examen y tiene todo pénico, si tiene como una panleucopenia, tiene leucopenia, neutropenia, linfopenia, sinopenia, monocitopenia, todas las penias, toda línea blanca baja, entonces usted dice, este paciente probablemente partió con un CIRS, pero terminó acá. Esto lo vemos en pacientes crónicos, por ejemplo, esto yo lo veo más en diabético en realidad, pero en cualquier paciente con mucha inflamación crónica van a terminar acá, ¿ya? Por eso es muy importante saber cuál de las dos partes es la que vamos a tener más alta, si una u otra, para ver qué efecto va a predominar. Esto ya lo vimos. Entonces, como les decía, los criterios de MOTS vamos a usar los que dice Marshall, porque, a ver, todo lo que yo estoy pasando acá es súper controversial, y más encima, más aún en medicinaria. Por lo tanto, cuando usted vaya a alguna sala, alguna exposición, a lo mejor le pasen algo distinto. Por eso lo coloco acá. Según Marshall, cuando tenemos un criterio de MOTS es cuando tenemos 2 órganos afectados, pero Herbert dice que son cuando tienen 3, ¿ya? Depende del criterio de cada autor. Ahora, ¿cómo evaluamos si nosotros tenemos 2 o 3 órganos afectados? ¿Ya? Eso lo vamos a ver según nuestro análisis del paciente. Primero, si yo quiero evaluar si la parte respiratoria está alterada, voy a evaluar algo que se llama PAFI. ¿Qué es lo que es la PAFI? Es la presión arterial de oxígeno partido por la fracción inspirada de oxígeno. O sea, la fracción inspirada de oxígeno normal de un paciente que está sin ventilación, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno tenemos nosotros ahora? 21%. Eso es lo normal. Si usted lo mete a ventilador, va a ser 100%. Entonces, es lo que tenemos en sangre partido por lo que yo le coloqué. Entonces, si eso da mayor a 50, significa que tenemos una buena presión arterial, pero si tenemos, por ejemplo, bajo 60, significa que ese paciente tiene muy baja presión arterial de oxígeno. Ese paciente tiene una falla, tanto respiratoria como sistémica, pero es respiratoria porque aquí estamos hablando de la fracción inspirada. Si yo evaluara solo la presión de oxígeno, digo, puede ser cualquier cosa. Pero como estoy evaluando la fracción inspirada de oxígeno, estoy diciendo que eso es respiratorio. Si yo quiero evaluar el riñón, evalúo la creatinina. La creatinina es un componente que se produce a nivel muscular y que se filtra principalmente por el glomérulo renal. Por lo tanto, si el riñón está alterado, no se va a filtrar y va a aumentar. Entonces, un paciente con creatinina sobre 5 tiene un estado avanzado y ya tiene criterio de, o sea, ya tiene el órgano afectado. La bilirrubina, si está alta, generalmente no está evaluando de patología, depende si es directa o indirecta, pero si es, por ejemplo, directa, patología hepática, ya sea hepática o posthepática. ¿Ya? Sistema cardiovascular, esto tiene que relación con lo siguiente. Más allá de la frecuencia, si la frecuencia cardíaca está alta, si usted en algún momento tuvo que usar inotrópicos, que son los fármacos que aumentan la fuerza contráctil,
Y más encima, ese paciente tiene un estado de lo que se llama hiperlactatemia. La hiperlactatemia o el lactato es un marcador de anaerobiosis. Si usted tiene todas estas cosas, entonces el paciente tiene ya una afección cardiovascular. También usted podría tomar una proteína que se llama troponina. La troponina C. Uy, que yo no la tomo. La C parece que. La troponina es una proteína que hay en el músculo, por lo tanto va a estar muy alta, si hay miocarditis. Entonces también le puede ayudar a diagnosticar a un paciente cardiovascular. Las plaquetas, si están menos de 20.000, también, ¿qué les va a decir? Bueno, una afección ya a nivel vascular. Recuerden, no lo saben. Las plaquetas entre 20.000 y 40.000 son representativas de un paciente con patología autoinmune. La trombocitopenia inmunomediada, ustedes van a tener plaquetas entre 20.000 y 40.000. Ahí tiene el diagnóstico al tiro de un paciente. Por lo tanto, si yo tengo este paciente de 40.000 hacia abajo, la patología es inmunomediada. Sea primaria, sea secundaria, sea un EVAS, que son la baja de las dos, da lo mismo. Pero aquí ya es inmunomediada. Y la escala de Glasgow, ya lo dijimos, es para evaluar la parte nerviosa de la conciencia. Si tengo un score muy malo, menor a 6, entonces el paciente neurológicamente está muy afectado. Y aquí yo digo, bueno, ¿cuál es el órgano? El nervioso. Entonces, si tengo, por ejemplo, esto alterado y esto alterado, tengo MOTS, porque está alterado el riñón y está alterado el corazón. Tengo esto, tengo MOTS, así uno haciendo las combinaciones para decir si el paciente está con una falla orgánica multisistémica o no, ¿ya? Y si es así, el pronóstico también ya es malo, porque es muy crítico ese paciente. Para eso le sirven las clasificaciones que estamos usando. Ya, esto, espérense, estamos aquí. Esto lo vamos a pasar rápido, ¿ya? Porque esto ya es lo mismo que hemos estado hablando ahora, pero un poquito más reiterativo. Entonces,